Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 11 of this pre-intermediate level. I hope you have done it well in the test number 1 that we had and that you're happy with your results so far. Así es que espero que les haya ido muy bien y que estén muy contentos con los resultados que han obtenido en esa prueba número 1. Sin embargo, quiero mostrarles a todos cómo han estado los resultados en general, teniendo en cuenta esta tabla. Como pueden apreciar, más o menos tuvimos un promedio de 11 puntos. Fueron 840 estudiantes o personas que presentaron esta prueba. De esas 840 tengo una noticia no muy alentadora y solo 167 estuvieron entre 15 a 20. Así que hay que prender las alarmas y no bajar la guardia. Muchachos, muchas veces en inglés no necesitamos ver el tema solo una vez, sino 2 o hasta 3 o más. ¿Para qué? Para que se nos quede claro la temática y podamos trabajarla con mucha tranquilidad. Así que no bajen la guardia. Mucho cuidado con esos resultados y son 6 preguntas en las que están fallando mucho, que son las que están ahí, que les estaré mostrando en forma más amplia acá. Listo, entonces vamos a aprender las alarmas y a estar muy atentos a todo este nuevo proceso porque vamos a seguir con muchas más lecciones y no quiero que se les acumule temáticas sin tener todo claro lo anterior. Bien, Pacho, no nos regañe más, vamos a empezar. Bien. El día de hoy vamos a trabajar en la diferencia entre el presente perfecto y el pasado perfecto. Listo, vamos a mirar varias cosas acá. En esta parte ya tenemos el presente perfecto que lo hemos trabajado bastante en el curso, en estas 10 primeras lecciones. Así que ya tenemos la estructura lista porque no quiero enfatizar más en esto, sino en el pasado, que sería lo nuevo. Entonces vamos a hacer algunas diferencias. Presente perfecto, evento que inició en el pasado y aún tiene vigencia en el presente. Esta es la línea de tiempo que tenemos. Evento 1 que inició en el pasado y que hasta ahora tiene vigencia en el presente. Bien, recuerde que el presente perfecto progresivo o continuo era lo mismo, pero con la tendencia a que continuara al futuro. ¿Listo? Recuerden que era prácticamente la misma línea de tiempo. Ahora, en el pasado perfecto vamos a hablar de un evento que inició en el pasado. Mucha atención acá, muchachos, que eso es lo nuevo. Evento que inició en el pasado, antes que otro evento ocurriera. ¿Cómo así, Pacho? Muchachos, tenemos acá un evento número 1 que inició en el pasado. Entonces estamos hablando de un evento acá. Algo que inició antes que otro evento ocurriera también. Por eso es que estamos trabajando el evento 1 y el evento 2 y hacen parte del pasado ambos. El evento número 1 obviamente tiende a ser más temprano que el 2 y es por eso que está en esa línea del tiempo. Mire que no llega a tocar el presente. Pachi, ¿cómo así que opcional and simple past? Sí, this is optional. Eso es opcional porque el evento 2 puede estar allí presente o puede que no. Normalmente lo vamos a encontrar y si lo encontramos estaría casi siempre en pasado simple. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso. Ahora, muchachos, las estructuras también varían un poco. The structure that we have for present perfect is this one, subject. Remember that here we have 2 auxiliaries, have and has. Verb in past participle form and complement. Es lo mismo y aquí lo único que vamos a tener de diferente es que simplemente vamos a tener just one auxiliary and in this case is had. Esa es la única diferencia. 2 auxiliares en presente perfecto y 1 en el pasado perfecto. Mire que es mucho más fácil. Aquí tendríamos que hacer algunas diferencias de las que ya hemos hablado y acá solamente vamos a utilizar este. ¿Listo? Hasta ahora está muy sencilla la estructura. Ya tenemos varias oraciones acá que ya están en presente perfecto y lo que quiero es que las trabajemos en pasado perfecto para que miren cómo se construye. Bien, recuerde que acá diríamos, ella ha trabajado duro y ella ha. Estos 2 auxiliares hacen el verbo haber en presente y como es el pasado, ¿cómo sería? Es había. Entonces es haber, había. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces, ¿cómo sería acá? Ella había trabajado duro hoy. ¿Cómo sería esa oración entonces? Vamos a hacerla. Let's do it together, my friends. Ella había, she. Remember that this is the subject, she. Now I have to continue with the auxiliary and in this case is had. She had. Ahí lo tenemos, es el único auxiliar. Pacho, ¿y podemos hacer eso de una forma corta? Yes, you can do it in the short form too. How is it? ¿Cómo es la forma corta? La forma corta es simplemente she, le vamos a colocar el apóstrofe y la D. So you can say she had or should. Yes? You have 2 options. Tienes esas 2 opciones, ya ustedes deciden cómo realizarlo. And then what? And then comes the verb in past participle form. Remember that we're talking about
the verb in past participle, the third column of the list of the verbs, la tercera columna de la lista de verbos, que si no lo tienes te invito para que la descargues haciendo clic acá, que son 360 verbos muy comunes. En este caso estamos hablando de worked, que es un verbo regular y se escribe igual en pasado simple y en pasado participio. Entonces sería she'd worked o she had worked. Yes, ahí la tenemos entonces. ¿Qué dice hasta ahora? Ella había trabajado. Listo, ¿y ella había trabajado qué? Duro hoy. Simplemente vamos a colocar el complemento, the complement which is hard today. Aquí estaría entonces nuestra oración. En esta oración tenemos evento número 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay evento 2 o no hay? ¿Ella había trabajado duro hoy? Sí, solamente hay un evento 1, el opcional. Ya lo veremos en la clase siguiente para que miremos algunas opciones de trabajarlo. Bien, ahí está entonces. Recuerden, ella ha trabajado duro hoy y ella había trabajado duro hoy. Sí, antes de que pasara algo probablemente. Por eso el evento 2 está muy cercano. ¿Listo? Pacho, tengo una duda. ¿Cómo sabemos entonces si acá estamos hablando de should como pasado perfecto, si estamos hablando del would? Porque ustedes saben que también should es la forma corta del modal would. Porque usted podría decir, she would work, ¿sí? Ella trabajaría. Recuerden que ese verbo modal would que hemos visto también hace el trabajo de haría. She would work. O simplemente si es el pasado perfecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que si este fuese el modal would, para hacer la forma corta con este modal would, ¿qué tendría que pasar aquí? Este ed ya no estaría acá en pasado participio, sino que recuerden que después de un verbo modal, el verbo va en su forma base. Es por eso entonces que lo tendríamos que dejar solo hasta work. En este caso no aplica, ¿listo? Simplemente sería ya había trabajado duro hoy. Pacho, let's do the negative. Okay, let's do the negative. In this case, the negative sentence is like this. She what? She had not. This is just one option. Sí, esa es una opción. The other option is to put this into the short form like this. La forma corta que ya seguramente estamos muy acostumbrados a trabajar y es lo mismo. She had not or she hadn't worked hard today. Ella no había trabajado duro hoy. Very easy. Listo, entonces recuerden, ella no ha trabajado duro hoy y ella no había. That's the difference. Ahí está la diferencia. Pacho, let's do the interrogative. Okay, remember guys, for the interrogative sentence, we have to move one auxiliary. In this case, this is the auxiliary that we're going to move to the beginning of the sentence, al principio de la oración. Eso es lo que vamos a cambiar. ¿Qué se cambió aquí? Aquí se cambió este has en la interrogativa. En este caso aquí vamos a comenzar es con had. ¿Listo? Eso es todo. Had she, eso es todo. Had she, I'm sorry about this. Had she what? Had she worked? Yes, vamos a continuar con el verbo en pasado participio. La idea es, had she worked hard today? And remember guys, this is a question, so we have to put the question mark at the end and to raise our intonation. Had she worked hard today? ¿Había ella trabajado duro hoy? That's one option. Pacho, la interrogativa. Muy bien. Recuerde una vez más que la interrogativa es cuando preguntas negativamente. ¿Cómo que sería la pregunta? ¿No había ella trabajado duro hoy? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Mover esta para acá, este auxiliar para acá, que es el que va a comenzar la pregunta. Hadn't she? Remember guys, hadn't she worked? Yes, hadn't she worked hard today? Es el mismo complemento y por eso lo vamos a colocar acá también. Hadn't she worked hard today? Muchachos, esta estructura, la estructuración de las oraciones, es algo que fallaron algunas personas en la prueba. Así que mucha atención, a seguir muy cuidadosamente las estructuras que ayudan mucho a trabajar bien. ¿Listo? Now, the answers. So, you're going to say yes, you can say yes. She, and what is the auxiliary in this case? Yes, she had. Mire que aquí decíamos yes, she has. Y aquí vamos a utilizar es el auxiliar que estamos trabajando del pasado simple. Yes, she had. Or the other way in a negative sentence would be like this. No, she what? She hadn't. Ahí entonces sería las respuestas cortas. Pacho, si quiero hacerla más larga, ¿qué? Ya si es más larga, entonces sería yes, she had worked hard today. O no, she hadn't worked hard today. Bien,
Mire qué fácil es esta primera parte. Espero entonces que hayan tenido muy claro este pasado perfecto para que hagamos algunas oraciones y podamos verificar nuestro aprendizaje. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay guys, now we're going to practice with these 4 exercises. As always, try to do them first and that way you can compare your results. ¿Sí? De esa manera pueden comparar sus resultados. Vamos a empezar entonces aquí. Look at this number 1. El mesero me había recomendado esa comida. Traten de analizar acá qué tiempo estamos trabajando. Is it present perfect or is it past perfect? Which one do you think it is? So in this case is past perfect. En este caso es pasado perfecto. Pachi, ¿cómo sabemos? Porque estamos hablando de una magic word, una palabra clave o mágica que es había. ¿Había es qué? Pasado. Entonces ya sabemos que es pasado perfecto. Ahora analicemos qué forma. Afirmativa, negativa, interrogativa. Is this a question? No, it's not a question. Is this a negative sentence? ¿Hay algo negativo ahí? No. So it means that is an affirmative sentence. Una oración afirmativa, la estructura que vamos a hacer. Entonces ya vamos a empezar con nuestra estructura. Espero que hayan tomado nota. Remember guys, we start with the subject. El sujeto aquí en este caso es el mesero. So we say here the waiter, el mesero. Pachi, ¿cómo es mesera? Ya si fuese mesera, entonces tú vas a colocar waitress. Sí, eso es ya vocabulario que vamos manejando. So in this case is the waiter. Ahí está el sujeto. Luego, ¿qué viene? Hay algunas personas que cuando ven palabras como esta, como me había, son un poco creativas y tratan de hacer oraciones como esta, que ponen, por ejemplo, para decir el me había, entonces ponen así, me had. Para intentar decir me había. But this is not correct, guys. Eso no es correcto. You just have to follow the structure that I gave you. Sigan simplemente esa estructura que yo les di y ese me va a estar allí implícito, ¿bien? Entonces no se preocupen tanto por estas cosas. Ahora, the waiter and the waitress, in this case, si estuviéramos hablando de mujer, no hay problema. Luego, ¿qué viene? Obligatoriamente, so we have this auxiliary. Este es el auxiliar que vamos a trabajar. Entonces, el mesero había, o mire lo que va a cambiar para decir ese me había. ¿Me había qué? Recomendado. Entonces luego de este had, luego tenemos un verbo en pasado participio. El verbo que estamos trabajando acá es el verbo recomendar. So we have the verb recommend. Yes, double M, recommend. But this has to go or has to be in the past participle form. So we have to add ed at the end. Yes, has recommended me. ¿Sí? Me había recomendado. Has recommended me. Ahí donde está ese me que habíamos hablado ahorita. Has recommended me that food, ¿sí? Ahí vamos a tener esa opción para terminar esa oración. ¿Listo? Entonces, esa sería una alternativa. Otra alternativa que podríamos tener en esta oración sería has recommended that food, cambiando como un poco acá el objeto indirecto, en este caso, that food to me. ¿Listo? Serían dos finales. Recommended me that food or recommended that food to me. Yes? Both are correct. ¿Sí? Ahí todas estarían correctas. Espero que lo hayan hecho muy bien. Look at this number 2. Hemos encontrado un buen hotel para pasar la noche. Which tense do you think are we going to use? Yes, is it present perfect or is it past perfect? ¿Cuál es el que vamos a trabajar? Aquí estamos buscando palabras mágicas, magic words. So in this case, this is the magic word. So it means that we're talking about present perfect. Estamos hablando de presente perfecto porque estamos hablando de hemos, ¿sí? Es en presente, no de había. Entonces ahí tenemos que trabajar la estructura del presente perfecto. Hemos. ¿Quiénes hemos? Nosotros. Encontrado un buen hotel. So this means this is also an affirmative sentence, guys. Es una oración afirmativa. Cuando hablamos de hemos, estamos hablando de nosotros. Y el auxiliar es este. We have. Listo, ya sabemos que podríamos tener esas dos opciones. The other way could be this one. This is very common. With. Yes? We have or with. Encontrado. Remember guys, the verb find is the base, the verb base. Yes, el verbo en su forma base. But we need the verb in its past participle form, which is found. Yes, we found. Ese es el pasado participio. We found a good hotel. Yes, a good hotel or a comfortable hotel. Sí, también puede ser otro adjetivo. Para pasar la noche. ¿Cómo es pasar? Ojo que no es pass. Porque ese pass es diferente. Good hotel to spend.
Pacho, pero spend no es gastar. Sí, también es gastar o pasar, en este caso, pasar un tiempo en algún lugar. To spend the night. ¿Listo? Mire que así construiríamos esta oración. We found a good hotel to spend the night. Ahí está entonces la oración número 2 y espero que también la hayan tenido muy bien. Okay guys, let's continue with number 3. ¿La había él conocido a ella en Nueva York? Which tense are we going to use? Is it present perfect or is it past perfect? In this case, we have to look for the magic word, which is había. What means this is past perfect, my friends? Sí, ya sabemos que con había es pasado perfecto. And this is a question, so we're going to make a question in past perfect. Una pregunta en pasado perfecto y vamos a seguir la estructura que le recomendé. No se compliquen porque hay personas que van a complicarse un poco con palabras como esta. Entonces van a poner la había, ponen de y van a colocar aquí the had, ¿sí? Para decir la había. Y eso no es correcto. No se pongan a hacer ese tipo de invenciones para que trabajemos tranquilos. Remember guys, in here, this is the auxiliary that is going to open the question. Yes, es el auxiliar que va a poner la pregunta. Luego viene el sujeto, estamos hablando de él como sujeto, entonces simplemente lo vamos a colocar aquí. Had, he. Luego viene el verbo conocer. Recuerden que es el verbo meet, pero ¿qué vamos a hacer acá? Remember that this verb has to go in past participle form, which is met. Espero que estén repasando mucho esos verbos, muchachos, porque tenemos que aprenderlo. Paso es que los verbos irregulares son muy difíciles, ¿no? Bueno, sí son un poco complicados, pero tenemos que meterle un poco más de actitud, a repasar siquiera 2, 3 diarios. Así vamos ampliando esa colección. Ok, let's continue. Had he met? And then what? ¿Conocido a quién? A ella. So this is an object pronoun, pronombre, objeto que tenemos que trabajar. Ahí ya estamos diciendo, la había él conocido a ella en Nueva York. Entonces, ¿qué sería? In New York. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por eso es importante seguir la estructura. ¿Listo? Had he met her in New York? ¿La había él conocido en Nueva York? Mire qué fácil. Ahí tenemos eso. Si le quieres dar la respuesta, maravilloso. Look at this, number 4. Nicole no había escrito la carta de renuncia. How would you make this one? This is what? This is a negative sentence. Ya sabemos que es una oración negativa. And which tense? This is past perfect. How do we know it? Because remember, this is the magic word again, la palabra mágica que estamos trabajando. Listo, vamos a seguir la estructura. In this case, we're talking about Nicole. Yes, no había. Remember guys, that you have 2 options. Yes, had not, or the other one which is hadn't. Yes, both are correct. ¿Sí? Cualquiera está correcto. Nicole no había escrito, entonces no había ¿qué? Escrito. Remember guys, the past participle form of the verb write is written. Listo, aquí está entonces, written. Nicole had not written, or Nicole hadn't written la carta de renuncia. Pacho, yo no me recuerdo cómo es esto. This is resignation letter. Yes, entonces, ¿cómo sería acá? Written the resignation, esa es carta de renuncia, resignation letter. Así está entonces esa oración final. ¿Listo? Ahí está entonces. Nicole had not written the resignation letter. ¿Listo? No había escrito la carta de renuncia. Espero que ustedes no renuncien, muchachos, al inglés. Tenemos que seguir trabajando. Eso es fácil, simplemente es cuestión de práctica. Y para eso entonces te dejaré algunos ejercicios acá en la descripción y en este botón para que también puedas ir más allá. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado y compartan este curso con muchas otras personas para que siga creciendo esta comunidad. ¿Ok? Bye bye, my friends, and see you next class.